Ok, chicos, vamos entonces a empezar a explicar estos conceptos. Como les dije, los de hoy como son como tipo introductorios, ¿verdad? Para que sepamos cómo vamos a ir trabajando. Así que vamos a empezar por la explicación de lo del método de casos, que es como vamos a ir desarrollando los contenidos teóricos, por lo menos para empezar. Entonces, es una metodología muy utilizada en escuelas inicialmente de medicina, porque pues, en medicina cuando se empezaba a ver todos los casos, las enfermedades, los tratamientos y demás, era de casos, ¿verdad? Una persona que tiene estos padecimientos con esta edad, con esos antecedentes familiares, etcétera, 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 y empezar a probar, ¿verdad? Qué tipo de tratamientos se les podían dar. También se popularizó mucho en la escuela de Derecho, ¿verdad? Igual los casos, no solo las leyes lo que dicen, sino hay que ver las circunstancias, antecedentes, un montón de cosas. Las escuelas de administración, obviamente, pues los empezaron a utilizar también. Y Harvard fue la universidad como que puso en boga el uso de los casos, ¿verdad? Desde principios del siglo XX, más o menos, cuando empezó a como popularizarse su uso ya con fines meramente académicos, con objetivos pedagógicos y demás. Y hasta el momento, pues se han seguido utilizando y como les mencioné antes, para nosotros es algo sumamente práctico porque no buscamos que se aprendan definiciones de lo que son las cosas en tecnología, sino que nuevamente buscamos soluciones. Y eso es lo que se procura. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a ver una breve introducción, cómo es el esquema de trabajo y el reporte del caso, que es lo que a final de cuentas ustedes van a tener que desarrollar. Entonces, el estudio de casos, ¿verdad? Es pues una técnica de aprendizaje. Como les dije, tiene objetivos meramente pedagógicos, donde la idea es que los estudiantes, en vez de aprenderse las cosas de un libro de memoria, tienen que más bien enfrentarse a situaciones específicas, donde hay ciertos criterios, ciertas características, ciertas situaciones que hacen que vaya cambiando, que no se pueda generar como una receta común, sino que haya que tomar eso en consideración para poder ofrecer una solución que realmente sea factible y que solucione un problema que se está dando, una situación problemática, algo donde hay que tomar algún tipo de decisiones. De manera que a partir de todas las características de la situación, pues entonces vamos a poder comprender todo el contexto, en este caso organizacional, vamos a poder hacer valoraciones de diferentes elementos y a través de la discusión con los compañeros de trabajo vamos a poder llegar a tener una solución a esa situación que sea la más adecuada para el caso específico. En este caso, nuevamente, les repito, ¿verdad? Para esta empresa en la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, hablamos mucho de grupos de personas, equipos de trabajo. Que como les mencioné antes, nos guste o no nos guste, vamos a tener que llegar a trabajar en equipos de trabajo interdisciplinarios, probablemente con gente extraña, extraña para nosotros, digo, que no conocemos, que no sabemos cómo trabaja, tiene todas las limitaciones de verdad que podamos encontrar en cuanto a personalidades, caracteres, estilos de trabajo y un montón de cosas, pero a final de cuentas la asertividad va a ser una característica muy importante para poder expresar cada una de nuestras ideas y no solo expresar nuestras ideas, sino escuchar las ideas de los compañeros y escuchar las ideas de los compañeros desde un punto de vista no competitivo. Porque ahí la idea, cuando estamos en un equipo de trabajo, no es mi idea mejor que la suya, sino que la idea tiene que enfocarse en todo momento en que esto es lo que yo pienso. Cuénteme usted qué es lo que usted piensa, analizarlo para poder decir, oh, mira, qué interesante, no lo había visto desde ese punto de vista, no había considerado tal cosa, no sabía tal otra, no entendí que eso era lo que estaban hablando, era, o también decir, no, mire, lo que usted está diciendo no tiene sentido, ¿verdad? Pero siempre en el ámbito este de respeto, ¿verdad? Donde estamos
dispuestos a aceptar nuevas ideas, a enriquecer nuestra idea con los aportes de los demás. Esa es la clave básica para el equipo, para los trabajos en equipo. Y en el caso de los casos, va a la redundancia, pues todavía más, porque vamos a hacer un análisis y vamos a empezar a ver muchas cosas. Y tenemos que tratar de contemplar todos los aspectos posibles de la situación para que nuestra solución realmente sea completa. Entonces, los objetivos pedagógicos básicamente son que nosotros tenemos una base teórica, por eso están las presentaciones en la clase, por eso están las referencias bibliográficas y la explicación que voy a darles durante las horas lectivas, pero esos conceptos teóricos no los vamos a dejar en el papel, sino que los vamos a plasmar en esa toma de decisiones, en ese caso práctico. Entonces, por ahí vamos a empezar a ver cómo lo que está ahí escrito yo lo puedo implantar. Porque, y créanme, bueno, no sé cuántos de ustedes ya trabajan o algo así, o han tenido esa experiencia de trabajo de algo que hayan estudiado. Es muy diferente, ¿verdad? Cuando uno tiene toda la teoría, llega a trabajar y a uno, ok, y ahora esto, ¿cómo lo aplico? ¿Verdad? Hay una brecha ahí, ¿verdad? Que puede ser muy grande. La idea de utilizar este tipo de estrategias didácticas es que no sea tan grande, porque ya hemos hecho casos de prueba. Siempre van a ser pruebas, siempre está el profesor, siempre hay un apoyo, pero algo es algo. Y la idea es ir rompiendo eso. Entonces, aplicar esos contenidos teóricos para que haciendo y tomando decisiones, nosotros podamos aprender. Uno se lo lee, se lo aprende, las definiciones, esas cosas, ¿verdad? Para un examen teórico y a la semana ya se le olvidaron. Además, a mí me pueden preguntar de cosas, no sé, exámenes donde me saqué un 100 con definiciones y ahorita no me acuerdo. Sin embargo, cuando uno lo aplica, es cuando realmente ese conocimiento queda. No te aprendes la definición, pero sí para qué se usa y cómo se usa, que a final de cuentas es lo que más nos interesa. Entonces, así es donde, cómo se hace la conexión entre ese conocimiento teórico y el mundo real. Esa aplicación del contenido teórico es lo que andamos buscando. Entonces, tenemos un caso de una situación de la vida real. Van a ver que muchos de los casos, si se ponen ustedes a investigar sobre casos, y lo van a ver probablemente en otros cursos, son casos reales, de empresas reales, de situaciones reales, donde se tomaron decisiones reales, ¿verdad? Desde ese punto de vista no nos interesa tanto si la solución que se tomó en el momento fue la buena o fue la mala, sino que ante esa situación, ¿qué haría cada uno de los grupos de estudiantes? También hay casos que no son reales, sino que yo uso mucho casos que se basan en situaciones reales, pero que tengo que adaptarlos para incluir los contenidos del curso de alguna forma que sea más pedagógica. Por las características de este curso, digamos que estamos viendo tecnología, estamos viendo procesos y estamos viendo riesgos, pues a veces se hace bastante complicado encontrar casos concisos que abarquen los tres temas. Los que he encontrado que son muy completos son casos muy largos, muy largos. Entonces ya no me sirven para una sesión de clase. Entonces van a ver que hay algunos, ¿verdad? Que ahí dice, ¿verdad? Se basan en hechos reales, pero adaptados. O hay algunos otros que son completamente ficticios, que por la experiencia, cosas que yo ya he vivido en empresas y demás, pues entonces digo, bueno, aquí podemos montar un caso que es completamente irreal, pero que nos va a servir para efectos académicos. La idea entonces es que se describa una serie de hechos y ustedes analicen, ¿verdad? Para poder llegar a tomar alguna decisión que favorezca a la empresa en la situación que se está presentando ahí. Entonces, por aquí ven que ya hay algo importante. Que favorezca a la empresa significa que hay un problema, que un problema no necesariamente es algo con un impacto negativo, sino que van a ver, y en algoritmos nos referimos igual, a que un problema es simplemente una situación en la que se tiene que tomar una decisión. Desde el punto de vista matemático computacional, así es como vemos un problema. Existe esto, hay que tomar una decisión para ver cuál es el resultado que tenemos. Y entonces la idea es eso, que nosotros logremos identificar cuál es el principal problema. Porque como siempre he pensado, y si yo llego y digo, mire, tengo una gotera en el techo y se me está inundando, no sé, el garaje, y llamo al ingeniero
Y el ingeniero llega y me dice, sí, tenemos que reforzar la pared del muro perimetral de su casa. Bueno, tal vez es cierto que hay que reforzar la pared, que el muro se está cayendo, que hay una raíz que está debilitando las bases. Puede ser que sea cierto. Y es una solución, es algo que necesito. Pero mi problema en este momento es la gotera, no el muro perimetral. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando estén viendo el caso, si yo estoy proponiendo una solución, yo necesito que sea para lo que más me duele en el momento, no para lo que va a pasar después. Ahora, si la solución me arregla lo que me está doliendo más y lo que va a pasar después, genial, ni hablar, eso está genial. Pero si tenemos que escoger, entonces tenemos que identificar el problema principal del momento para solucionarlo. Porque en cada situación, y van a ver cuando ustedes mismos lo estén discutiendo, van a encontrar que alguien dice, no, el problema es este, y otro dice, no, no, el problema es este otro. Entonces hay que ver, va a haber varias situaciones problemáticas, pero ¿cuál es la principal? Porque ese es el otro punto, ¿verdad? De que hay un problema y hay consecuencias. Entonces yo tengo que atacar el problema, no las consecuencias. Si yo tengo un dolor de cabeza, por ejemplo ahora, voy y me tomo un par de acetaminofén y se me quita. De aquí a 6 horas probablemente me vuelva a dar el dolor de cabeza. 6, 8 horas. Me vuelvo a tomar acetaminofén y se me quita. Y a las 8 horas me vuelve a dar dolor de cabeza y vuelvo a tomar acetaminofén. Entonces, si ustedes ven eso, el tomar el acetaminofén no está solucionando el problema. Está calmando una de las consecuencias de algún problema principal que es el que me está ocasionando el dolor de cabeza. Si yo quiero terminar con ese problema, tengo que encontrar cuál es la causa raíz. Si por alguna razón, no sé, tengo una sinusitis, ¿verdad? Una infección, ¿verdad? O algo así, pues por la infección es que tengo el dolor de cabeza. Entonces lo que necesito tomar es un antibiótico para que me quite la infección y con eso se van a quitar automáticamente los dolores de cabeza. Pero entonces vean que también aquí tengo que entender eso muy bien, porque si yo solo ataco los síntomas, las consecuencias del problema real, nunca voy a solucionar la situación y cada vez va a estar peor. Porque en este caso, la infección va a ir creciendo, ya no va a ser, no sé, dolor de cabeza, sino migraña y tal vez eso va a tener otras consecuencias. Y así es igual en el mundo de los negocios. Si yo tengo una situación y ataco uno de los síntomas, pero la causa raíz sigue existiendo, pues cuando me doy cuenta va a explotar por otro lado. Entonces, en estos casos, tenemos que enfocarnos muy bien en cuál es el problema principal, la prioridad, lo que más me duele y lograr identificar lo que es el problema de lo que son sus consecuencias para atacar siempre el problema. Y ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Cuando trabajamos con casos, me van a decir, bueno, aquí nosotros podemos decir lo que sea y no sabemos si va a resultar o no va a resultar. No, no, pues yo sé que no. Por eso nuevamente estamos en un ambiente controlado y académico, en un entorno donde si nos equivocamos, nada pasó, ¿verdad? En la vida real sí pasa. Pero aquí yo sí les ofrezco que yo voy a estar muy pendiente de lo que ustedes me dicen, de cómo me lo dicen, de la justificación que me dan para decirles. Y pensaron en tal cosa, pensaron en tal otra. Esto aquí y allá. Entonces, hasta donde esté dentro de mi alcance y mi conocimiento también, yo para cuestionar lo que ustedes están haciendo, para que vean que a veces uno toma decisiones muy rápidas que no están bien, porque no analicé todos los criterios. Entonces, eso es el objetivo de trabajar todo esto, que se vayan acostumbrando a hacer ese análisis, no solo de la situación, sino de lo que ustedes están proponiendo. Principales características, bueno, como les dije antes, plantea una situación real. Aunque algún caso sea ficticio, ¿verdad? En el momento en que ustedes lo están leyendo, ustedes lo sienten como que es real. Y parte del secreto, de lo bonito, ¿verdad? Cuando un caso está bien hecho, es que se ha contado como una historia, como una novela, donde uno quiere seguir qué fue lo que pasó ahí. Entonces uno se involucra mucho y lo siente más cercano. La descripción proviene de experiencias concretas y personales de alguien. Usualmente, también cuando está muy bien redactado el caso, ¿no? Porque una cosa es describir un conjunto de hechos y otra cosa es redactar un caso. Si el caso está bien escrito, pues entonces vamos a tener algún protagonista
que es la persona que está sufriendo más por la situación que se está dando. Y eso, como les digo, ayuda a que uno como que se comprometa más, se sienta más involucrado. Estimula la curiosidad, ¿verdad? Invita al análisis por lo mismo que les digo, ¿verdad? De que ya hay algo, ¿verdad? Donde uno dice, mira, esto y cómo lo va a resolver. Si fuera yo, ¿qué haría yo? Tiene que ser muy claro y comprensible. La idea no es enredar la cancha, ni es embarrelarla, ni nada así, porque lo que queremos es que esté una situación muy claramente especificada para que nosotros logremos entender qué es lo que está pasando. Porque, bueno, ahora se ha puesto de moda también la modalidad de los casos en vivo. Los casos en vivo es que en vez de que yo les dé un artículo a ustedes para que lo lean, yo traigo a la persona, al protagonista, lo traigo. Y ese protagonista, o yo les cuento la historia, ¿verdad? Y el protagonista está ahí contando un poquito más de detalles y tiene la ventaja de que si ustedes tienen dudas, ustedes le preguntan al protagonista y les contesta. Algunas veces ese en vivo realmente son situaciones que no se han resuelto, otras veces son situaciones que se resolvieron, pero digamos es una modalidad bonita. Si no, pues entonces la lectura tiene que ser bastante clara de qué es lo que se pretende, para que yo no me desvíe, ¿verdad? Por otras áreas que no son las de mi interés. En un caso no se sugieren soluciones. Por aquí igual vamos a ir paso a paso. Van a ver que en los primeros casos, entre comillas, de los que vamos a hablar, ya hay alguna solución como que evidente que se ve por ahí, porque lo primero que vamos a trabajar es en la parte de los hechos relevantes, ahorita lo mencionamos, y hacer más la parte de análisis que en establecer soluciones específicas. Ya poco a poco, para efectos del primer examen, ustedes ya me van a brindar soluciones. Pero en un caso real, así completo, no debería haber ninguna solución, porque la idea no es guiar al lector hacia lo que debe decidir, sino que todo el proceso de toma de decisiones sea propio del análisis del lector. Fomenta la participación y apela al pensamiento crítico, porque ustedes tienen que pensar, bueno, qué se hizo bien, qué se hizo mal, tienen que ir a ver todo eso. Ustedes van a ir a jugar de abogados para ver qué fue todo lo que hicieron mal aquellos, ¿verdad? De fiscales, y tratar de condenar, entre comillas, todo lo que estuvo erróneo. Y ahora que ya tenemos las consecuencias, pues poder decir, bueno, la solución va a ir enfocada hacia tal lado y hacia tal otro. Hay prioridades, es establecer esas prioridades. Y todo eso, pues ustedes tienen que ser muy críticos de todo lo que leen para poder entenderlo. Y en este punto también tienen que ser críticos de lo que ustedes mismos piensan. Y dicen que el peor juez es uno mismo, ¿verdad? Entonces tienen que enfocarse también en que ustedes tienen que ver qué es lo que ustedes están proponiendo y cuestionarse ustedes mismos si lo que ustedes proponen está bien o está mal, es deficiente o es completo. Hay aspectos principales y secundarios, como les decía, bueno, si tengo la gotera y tengo el muro, puede ser que haya una solución con la que arregle las dos cosas, pero si no, entonces me voy a enfocar en lo principal y lo secundario puede quedar como para una fase B, podríamos decirlo, una recomendación de algo que se debería hacer en un mediano plazo, pero no necesariamente que esté incluido dentro de la solución que nosotros estamos promoviendo. Y por supuesto, hay un tiempo para resolverlo. El caso no es que me voy a dormir, lo voy a pensar el fin de semana y el lunes le contesto. No, el día del examen tienen 3 horas para resolverlo y darme una solución. Entonces, en esas 3 horas tienen que hacer la lectura, tienen que hacer el análisis, tienen que hacer la propuesta, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hacer el reporte del caso, tienen que aplicar los conocimientos teóricos. Y siempre es así. Y hay competencias de casos donde les dan, no sé, 24 horas, pero el caso es mucho más grande. Entonces, siempre hay un tiempo específico. ¿Por qué? Porque también en la vida real no podemos pensar que tenemos todo el tiempo del mundo para solucionarlo. Va a haber situaciones en las que sí, es algo que tal vez no es tan grave, el impacto no es tan alto y entonces yo puedo darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas hasta que ya sé cuál es la forma. Pero hay otros momentos en la vida, en los negocios, donde la decisión hay que tomarla ya. ¿Qué hago? ¿Invierto o no invierto? ¿Verdad? ¿Compro o vendo? Hay momentos, entonces, por eso es que tenemos que acostumbrarnos también a tomar decisiones rápidas, pero no por ser rápidas que estén mal hechas, sino considerar toda la información que tengamos disponible. Entonces, por ahí vean que nos trata de acercar un poquito a lo que es la vida real.
En el esquema de trabajo, bueno, tenemos 5 elementos que son muy importantes, que a final de cuentas es lo que componen el reporte del caso. Primero, los hechos relevantes. Van a ver que en los casos ustedes son una redacción en prosa. Entonces, como toda redacción, hay elementos que son prioritarios, ¿verdad? Que son clave para la decisión que nosotros tenemos que tomar. Hay otros, va a haber otros elementos que son secundarios y va a haber otros elementos que ni me fu ni me fa, no suman, no restan para la solución que yo tengo que tomar. Caso típico, no siempre, pero caso típico. La empresa fue fundada en el año 1845 por la familia Fa. Entonces, muchas veces yo voy a decir, bueno, y eso no me afecta en nada la decisión que estoy tomando ahora. No sé si voy a comprar un sistema de información o voy a desarrollarlo desde cero, ¿verdad? Ese es un hecho que no me afecta, pero entonces yo tengo que ser capaz de, conforme voy eligiendo, decir, esto sí es relevante para mi decisión, esto no. Entonces, voy a ver toda la relación, todo lo que me cuentan, el contexto en cuanto a la temporalidad de la empresa, en cuanto a la estructura interna, en cuanto a la parte administrativa, todas las decisiones que se han tomado relacionadas directamente con el problema que se está evidenciando en el momento. Entonces, yo tengo que hacer una lista de todas esas cosas que realmente me van a ayudar a tomar la decisión para quitar todo lo que está de más. Ahora, ojo, y por eso aquí está subrayado. No voy a transcribir el caso, ni voy a hacer un resumen de todo el caso. Y así entonces en el caso dice cuándo se fundó la empresa, cuál fue la familia, qué se dedica, la parte administrativa, la problemática y lo que se ha hecho hasta el momento. Y yo lo pongo igual, pero en viñetas, estoy haciendo una transcripción. No estoy haciendo ningún análisis de qué es importante y qué no. Entonces tengan mucho cuidado de que no sea que están copiando solamente. Los hechos son un resumen de algo que es muy, muy relevante para la decisión. ¿Cuántos hechos relevantes tiene que haber? Eso depende de cada caso. Yo no les puedo decir si 5 está bien o si tienen que ser 10 o si con 2 es suficiente. Eso va a depender de cada caso. Y ustedes son los que tienen que determinar cuáles son los que son realmente relevantes. Como les digo, usualmente cuando se fundó la empresa no es relevante. A menos que esté relacionado con algo de la problemática que se está dando, ¿verdad? No sé, se fundó en el año 1995, cuando no se había considerado cierto tipo de tecnología y que por eso está fallando. Tal vez por ahí podría ser algo relevante, aunque no tanto, ¿verdad? Me interesaría más la tecnología que el año en el que se utilizó. Pero como les digo, estos hechos relevantes son claves porque a partir de ellos es que yo voy a empezar a tomar las decisiones, voy a ver qué es lo que voy a proponer. Por eso no puede ser una copia de todo, ni un resumen de todo el caso, porque entonces, ¿de para qué lo hago? Ahí tengo el caso. Eventualmente por acá, yo podría decir entre los hechos relevantes algo donde me dice, bueno, áreas de mejora importantes, en forma muy genérica. Yo aquí no voy a poner ninguna solución. Y por favor, cuando están leyendo el caso, no empiecen a pensar en las soluciones de una vez, porque lo difícil después es pensar en soluciones alternativas. Si a mí yo empiezo a leer y digo, sí, tengo que comprar un sistema de información, ya después no se me va a ocurrir nada más que un sistema de información. Y la idea aquí no es que yo vaya directo a la solución, sino que haga el análisis del caso. Entonces, nuevamente, puedo establecer áreas de mejora, infraestructura física, infraestructura tecnológica, sin decir qué, eh, no sé, capacitación de personal, cambio en la jerarquía administrativa, no sé, algo así, eventualmente. Pero eviten poner una solución aquí en los hechos relevantes. Segundo, así que tengo todos los hechos relevantes para la decisión que tengo que tomar, tengo que identificar el problema central. Entonces, esto es un diagnóstico, como ahí dice,
muy conciso. Lo que les mencioné hace un rato, a mí me gustan las cosas concisas. Bueno, seguro por eso me encanta esta metodología. En 3 renglones me tienen que decir cuál es el problema central del caso. En 3 renglones, no más. Si ustedes no logran explicarlo en 3 renglones, es que todavía tienen muchas ideas dándoles vueltas en la cabeza. Entonces, aquí, ¿verdad? El problema lo tenemos que enfocar primero de la organización. No vamos a buscar personas culpables. No vamos a buscar al viejo vago, a la vieja perezosa. No, 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 no. Yo no estoy buscando culpables, yo no estoy buscando despedir gente. Yo estoy buscando en la empresa un problema que está generando muchas consecuencias, mucho impacto negativo. Entonces, en la empresa, ¿puede estar relacionado con personal? Sí, puede ser. Y eventualmente después puedo darme cuenta de que hay una persona que no está cumpliendo y que tenga que despedirla, eventualmente. Pero cuando yo estoy haciendo el análisis del caso, yo no estoy buscando a alguien a quien despedir. Estoy buscando el trabajo, los procesos organizacionales, cómo pueden ser mejorados a partir de un problema específico que estoy teniendo. Puede situarse el problema en el presente, algo donde ya yo tengo impacto, ya lo estoy viviendo, o eventualmente yo podría decir, bueno, esta situación la estoy manejando bien en este momento, pero si sigo así, de aquí a 2 años voy a tener esta situación. Entonces puedo enfocarme. Y eso digamos que es de empresas muy maduras, ¿verdad? Cuando ya están planificando con base en los potenciales problemas futuros. Pero bueno, entonces ahí les queda que puedo enfocarme tanto en problemas que ya tengo como en lo que podría suceder. Así que tengo el problema, pues entonces voy a hacer el análisis. Donde el análisis, la idea es encontrar la causa raíz del problema. Por ahí tengo muchos hechos relevantes. Entonces yo tengo que saber cómo es que surge ese problema, qué es lo que sucede, cuáles son todos los elementos que hacen que el problema se siga dando. Y por acá, bueno, en procesos, en el tema de procesos hay un diagrama de causa y efecto que tal vez se los muestre ahora, porque esto nos puede ayudar mucho a ubicarnos, a saber exactamente cómo podemos encontrar esas causas que generan el problema, porque nos ayuda también después a poder proveer soluciones. Esta parte del análisis es la que tiene la respuesta más amplia en el reporte del caso, porque ahí es donde llego, bueno, a partir de ese problema, de todas esas causas, yo puedo establecer todas las áreas que necesitan cierto tipo de mejoras. Entonces yo puedo establecer qué tipos de procesos están relacionados, deberían mejorarse, si algo relacionado con el personal, con la infraestructura, propiamente con la forma de trabajo, si hay algún nivel de afectación con terceras personas, hay varios elementos. Decir exactamente qué, muy complicado porque los casos varían tanto de uno a otros que lo que necesitamos más bien es que ustedes logren entender a partir de todos esos hechos y ese problema, cómo se conectan los hechos con los elementos de la empresa y entonces, ¿dónde debería yo buscar soluciones? Alguien podría llegar a decir, la solución no tiene nada que ver con tecnología, por ejemplo. Bueno, no en este curso va a ver que todo va a tener algo de tecnología, pero en un caso real o en otra materia podrían decir, no, no tiene nada que ver con tecnología. El problema está meramente en la capacitación. La gente no ha tenido la capacitación que se necesita o no tiene el equipo, no tiene los accesos, no sé, eventualmente puede ser algo así. Puede ser motivacional. Entonces, vean que yo no he dado ninguna solución posible, pero ya sé que es por capacitación o que es por motivación a partir de todo este análisis. ¿Okay? Cuando ya tengo el análisis, entonces tengo que establecer alternativas de solución. En este caso, para nuestro trabajo aquí, 3 alternativas de solución. De una vez les hago el paréntesis. Cuando uno estudia todo lo que es la metodología de casos, se dice que una alternativa posible siempre es no hacer nada. Y es cierto. Yo en la vida real puedo decir que no voy a hacer nada y voy a ver qué pasa.
O ya hice todo el análisis y ya sé qué es lo que va a pasar, pero aún así decido no hacer nada. Es una posibilidad. Para efectos nuestros en el curso, no se vale que me digan que una alternativa es no hacer nada. Necesito que me establezcan 3 alternativas para el problema que ustedes están identificando. Entonces, cada una de esas alternativas, que les repito, no pueden no hacer nada. Entonces, tiene que ser completa para el problema que ustedes identificaron. Tiene que ser independiente de las otras 2 alternativas que ustedes me están enumerando. ¿Eso qué significa? Significa que si mi problema es una mala gestión de los datos, por ejemplo, yo podría, lo que no puedo hacer es decir que alternativa 1, desarrollar un sistema de información. Alternativa 2, hacer pruebas de toda la información. Alternativa 3, capacitar a la gente. ¿Por qué? Porque si yo tengo problema de gestión de datos, tal vez el sistema de información me ayude con la gestión de datos, pero la alternativa 2, que es la de capacitación, esa no ayuda con la gestión de datos. Bueno, habría que ver cómo. Tal vez sí. Bueno, digamos, eso lo estoy pensando en ese momento. Y la parte, ¿cuál fue la otra que dije? Ya se me olvidó. Bueno, lo que quiero decir es que cada una de esas alternativas entonces tienen que solucionar todo el problema completamente. ¿Ok? No se vale que yo diga que voy a hacer un estudio, porque se supone que si ustedes están resolviendo el caso es porque ustedes, entre comillas, son la empresa consultora a la que se contrató para resolver la situación. Entonces, si una empresa me contrata a mí, yo no voy a decirle, yo voy a contratar a alguien porque yo no sé qué hacer, ¿cierto? Entonces yo tendría que decir, no, lo que vamos a hacer ya es tal cosa. No es patear la bola hacia adelante, sino resolver la situación. Cada alternativa también tiene que ser factible para la empresa. Lo que les mencionaba ahora, decir la pulpería de la esquina, no vamos a pretender que compre una infraestructura tecnológica de $1 millón. Pero igual, si estamos hablando de una empresa multinacional que tiene, no sé, subsidiarias en 15 países diferentes, no vamos a decirle que haga una hojita Excel, ¿verdad? Para que la tengan ahí. Entonces, tiene que ser muy coherente con todo el contexto de la empresa para que sea una solución que realmente solucione. Así que tengo las 3 alternativas independientes, factibles y completas. Tengo que escoger la alternativa que me parece más completa. Una de las 3. No se vale que yo ponga alternativa A, B y C y que al final de cuentas digo, la solución es hacer A, B y C, las 3 en tal orden. Porque entonces las 3 son parte de una misma solución. Entonces ya la parte de las alternativas estaría incorrecta. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que decir de las 3 alternativas que yo puse antes, ¿cuál es la mejor? ¿Por qué razón? Ustedes tienen que justificármelo. Porque pueden decirme, analizando el caso de la pulpería de la esquina, una alternativa de solución es un sistema de información hecho a la medida que cuesta $40,000. Otra solución es alquilar una aplicación web en la nube que le sale, no sé, en $10 al mes. Y otra alternativa es hacer una mejora de procesos, por decir algo, no sé. Entonces usted me puede decir, no, la de $40,000 no es factible porque es muy caro para la empresa. Entonces ustedes la justificación la están haciendo por dinero. Si la situación lo que me dice es, no, mire, yo necesito que la solución por cuestiones de cumplimiento normativo esté lista en 30 días. Si hay 2 soluciones que duran más de 30 días, pues entonces por tiempo tengo que descartarlas. Tal vez no sea la solución óptima para la empresa, pero hay una razón por la que es mejor utilizar una antes de las otras 2. Entonces, en esta parte, eso es lo que yo necesito que me hagan, que me digan de las 3 alternativas, la que nosotros escogemos es tal, por esta y esta y esta razón. La idea aquí también, entonces, cuando me dicen, bueno, si vamos a hacer esta alternativa,
La idea es que se haga en un periodo de tanto tiempo, ¿verdad? Puede incluir un plan breve de cómo debería ser implementada esa solución, de quiénes serían las personas responsables, algunas cosas así. Pero lo más importante es que escojan la mejor, justificando con coherencia por qué consideran que es la mejor alternativa. Así que ya hicieron todo ese trabajo, lo que queda es documentar. Y documentar es hacer el reporte del caso. Usualmente uno lo hace a la vez, ¿verdad? Uno va escribiendo y va documentando va analizando y va documentando inmediatamente, no lo deja para el final. El reporte del caso, es decir, un documento donde están estos 5 componentes que acabamos de hablar, tiene una extensión máxima de 3 páginas. Nuevamente, aquí no vienen a hablar paja. Aquí vienen a ser muy concisos. ¿Ok? Entonces ahí, secretos, los tips. Si pusieron un montón de hechos relevantes y ya cuando están escribiendo ven que no les alcanza, vuelvan a revisarlos. Es muy probable que encuentren algunos hechos que no eran relevantes y por ahí pueden quitarlos. Los hechos relevantes, por ejemplo, otro tip, en vez de ponerse a redactarlos completamente, hagan viñetas con ideas específicas. Entonces eso les ayuda a que eventualmente no tengan que utilizar tantísimo espacio. Para efecto del problema central que tenía que ser redactado en 3 renglones, no empiecen. El problema central de la empresa en la que estamos analizando es, no. Problema central, no se cuenta con tecnología actualizada, no sé, por decir algo. Entonces ya con eso tienen un poquito más de campo. El resumen, ¿verdad? Tiene las 5 secciones descritas, ¿verdad? Y eventualmente respuestas a cualquier cuestionamiento que haya sido planteado. ¿Ok? En este caso, la parte, ¿verdad? De las 5 secciones es lo que nosotros vamos a trabajar. Y aquí hay un resumen, por si lo quieren tener a mano, sobre todo al principio, ¿verdad? De qué es lo que deberíamos trabajar en cada una de las partes. Para hechos relevantes, no es que tienen que cumplir todo, digamos, hechos relevantes aquí, identificar ideas relevantes, situaciones presentes y causas y efectos. No es que tienen que poner ideas relevantes, situaciones y eso como bullets para después completarlos, no, sino que estos son como las ideas, todo lo que eventualmente podrían poner por ahí. Pueden ser más, pueden ser menos. Análisis, responder por qué surge el problema, pues sí. Identificar la causa, mire, aquí se me fueron 2 tildes. Con personas y procesos, contexto pasado, presente y futuro. Igual, no es que tienen que ponerlo todo, pero es como la idea que tengan claro por dónde tienen que hacer cada una de las partes. ¿Okay? Y ya con eso terminamos esta parte de metodología de casos. ¿Alguna pregunta? Déjenme ver si alguien con el chat, ¿no? Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos ahora con la parte de los algoritmos, que es lo segundo que vamos a trabajar hoy. Profe. Ajá. Disculpe una pregunta. Entonces, digamos, nosotros, con esos 5 pasos que tenemos que hacer, a la hora, digamos, de que le vayamos a presentar el trabajo a usted, vamos a presentar nada más el reporte del caso, o sea, los 5 pasos resumidos en con la respuesta ante los cuestionamientos, que en ese caso sería el reporte del caso, o le vamos a presentar todos los 5 pasos descritos extensamente y también el reporte del caso. Este reporte del caso son los 5 pasos. Hechos relevantes, problema, análisis, alternativas y solución escogida. Y eso es lo que tienen que entregarme en 3 páginas. Para efecto de examen, por ejemplo. En el examen, entonces, tienen que darme 3 páginas donde están esos 5 elementos. Y adicional a las 3 páginas, hay respuestas a ciertos cuestionamientos que después vamos a ver. De hecho, hay el caso antes del examen, es como una práctica para el examen. Y son esas mismas preguntas, porque lo que cambia es el caso. Pero entonces, como te digo, son 3 páginas iniciales con el reporte del caso. ¿Qué hay ahí? Hechos, problema, análisis, alternativas y solución escogida. Eso en 3 páginas, más las respuestas a los otros cuestionamientos.
Ok, muchas gracias, profe. Ok. ¿Algo más? ¿No? ¿No se pregunta? Ahí igual, conforme vayamos avanzando, vamos viendo los casos y vamos planteándolos y todo para que vaya quedando más claro. Vamos a ver ahora entonces esto de representación de algoritmos, que es como la parte inicial, ¿verdad? De lo que vamos a trabajar en laboratorio. Si bien es cierto, los algoritmos se usan mucho para programación, vamos a empezar trabajándolos desde Excel para acostumbrarnos a hacer ese ordenamiento de ideas. ¿Ok? Entonces, por eso lo ponemos aquí en la primera sesión, porque de aquí en adelante, en todas las prácticas, vamos a ir trabajando con algoritmos para los ejercicios que lo requieran. Entonces, ah, vamos a ver un poquito resolución de problemas, como les digo, problemas desde el punto de vista computacional, conceptos sobre algoritmos, algunas formas para descubrir los algoritmos, técnicas que a final de cuentas son como buenas prácticas. Sin embargo, a fin de cuentas, un algoritmo, esa secuencia u orden de ideas, como nosotros vamos a resolver algo, ya es muy, muy personal. Cada cual analiza y piensa diferente. Entonces, estos son como guías, pero ustedes busquen la forma en la que ustedes pueden organizar mejor sus ideas. Pero si les digo, búsquenlo, háganlo, porque muchas veces en el examen de Visual Basic, ahí es donde uno se da cuenta que no están haciendo un algoritmo, no lo están diseñando. Entonces empiezan a escribir código, 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 y cuando llevan 40 minutos de examen se dan cuenta de que eso no sirve, porque uno llega y pregunta y no saben exactamente qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no tienen un algoritmo base. Entonces, lo importante es que ustedes descubran cómo se ordenan sus ideas y después empiecen a codificar. Por eso es que vamos a ver esto desde ahora. Y lo último, cómo se representan algoritmos. Créanme que este curso no se trata de que aprendan a hacer algoritmos. Hay cursos completos para hacer algoritmos. Esto es apenas como para que se organicen ustedes mismos sus ideas. Entonces, la parte de resolución de problemas, vamos a entender que un problema son un conjunto de circunstancias, tal como ahí lo dice, ¿verdad? Que lo que impiden es el logro de un resultado específico. Entonces, nosotros tenemos que proveer una solución para obtener el resultado que nosotros necesitamos. Eso es un problema. Entonces, como en los casos, ¿verdad? Hay que tomar decisión de cómo vamos a trabajar con esa situación para poder obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Okay? Eso es un problema desde el punto de vista computacional. Cuando nos enfrentamos con un problema, entonces, y esto también sirve para fuera de la parte computacional, para la vida familiar, personal y demás. Cuando yo tengo un problema, primero necesito recopilar toda la información que esté relacionada con ese problema. Entre más información yo tenga, es más probable que la solución que yo decida tomar sea más completa, que no me falte información, que no haya dejado cosas sin contemplar. ¿Okay? Entonces, necesito analizar toda esa información, todas las posibles situaciones, todos los posibles casos, todos los posibles cambios, todo eso. Así que tengo toda la información que debería analizar para ver claramente si el problema que yo estoy encontrando es mi problema real, como les dije antes. Vean que esto se relaciona mucho con lo que vimos de casos también. Necesito saber cuál es el problema real. Y a partir de toda la información y del análisis que yo haga de esa información, puedo determinar si estoy atacando un síntoma o si estoy atacando la causa raíz. ¿Verdad? Tengo que proponer varias soluciones alternativas. En el caso nos decían que 3 alternativas como mínimo. Bueno, eso es para fines académicos, ¿verdad? Para que se piensen 3 formas diferentes de solucionarlo. Aquí, cuando tengo un problema y piensen ustedes en la vida real, puede ser que solo se les ocurran 2, puede ser que se les ocurran 10. Ustedes tienen que ver todas las alternativas para ver qué es lo que mejor les funciona. Y así que tengo las alternativas, ¿verdad? Pues entonces digo, bueno, lo mejor es esto. Y lo desarrollo o implemento. Entonces, esa es la forma en la que atacamos un problema. Vean que no se sale de la vida cotidiana, ¿verdad? ¿De a dónde quiero ir a pasear? Vean que no es problema, problema. Simplemente es una situación donde tengo que tomar una decisión.
Voy a la playa, voy a la montaña o salgo del país a, no sé, o me voy a un parque de diversiones en Orlando. Hay pros y hay contras. Tengo que considerar el dinero, tengo que considerar el tiempo, tengo que considerar la visa, tengo que considerar la pandemia ahora. Entonces vean que tengo diferentes alternativas, diferentes cosas, ¿verdad? Diferentes elementos. Necesito toda la información de todo lo que yo ocuparía. Si cuando vuelvo voy a estar en cuarentena, y un montón de cosas así, ¿verdad? Entonces, tengo que recopilar toda la información relacionada con todo eso, analizarla, hacer cálculos, ¿verdad? Ver cuáles son las alternativas con base en lo que yo puedo, en lo que es factible, en lo que es real, y tomar la decisión y desarrollarla. Entonces, vean que por ahí es mucho de lo que hacemos cotidianamente. Y por eso es que debería ser un poco más fácil para nosotros pensar en que voy a ordenar mis ideas para tomar algún tipo de decisión. Lo que pasa es que hasta el momento a nosotros, el tipo de educación que tenemos de jóvenes, lo que nos acostumbra es como a que no pensamos, no hacemos un análisis de cómo llegamos a esa decisión. Simplemente decidimos. Todo esto de algoritmos es más bien enseñarme a analizar cómo es que yo hago el análisis. ¿Cómo es que yo identifico los pasos de lo que tengo que hacer? Como no estamos acostumbrados, nos cuesta mucho porque nos sale a la primera. Si a mí me dicen 3 por 3, yo digo 9. Yo no digo 3 por 3 es igual a 3 más 3 más 3, hago la suma y lo multiplico. Entonces, esta parte de los algoritmos es eso, es irnos a desgranar cada una de esas actividades para poder establecer el orden y al tener el orden, tener claro qué es lo que necesitamos hacer en cada paso. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, por eso se los digo, vean que no es nada fuera de nuestras decisiones diarias. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ir a escarbar cómo tomamos esas decisiones. Y hasta eventualmente nos puede dar miedo, ¿verdad? Cuando vemos que no tenemos, que tomamos decisiones sin toda la información, por ejemplo. Bueno, pues aquí eso es lo que tratamos de evitar. Y desde un punto de vista computacional, pues por supuesto que toma mucha relevancia considerar todas las posibles situaciones. Porque si no se consideran desde un principio, es cuando, no, se cayó el sistema. ¿Por qué se cayó? Porque le metieron un dato que no pudo procesar. Ahí está, eso no se considera en el algoritmo. Es algo tan sencillo como eso. Entonces, los pasos para la resolución de los problemas son primero análisis, definición y delimitación. Yo tengo que establecer exactamente cuál es el problema. Tengo algunos datos que van a venir, ¿verdad? De afuera, que yo tengo que recopilar, que alguien me los va a dar, que son los que voy a analizar. Y necesito también establecer cuál es el resultado que yo estoy preveyendo. Digamos, si yo estoy diciendo que quiero irme a pasear, entonces yo podría decir, bueno, los datos de entrada es, digamos, la información del aforo que tienen los hoteles. Digamos que dije en playa, no sé, en, en Santa Elena, no, Santa Teresa es, no, Santa Teresa es la que es famosa ahora, ¿verdad? Si voy a montaña, no sé, Monteverde, ¿cuál es el aforo de los hoteles en Monteverde? Y si voy a Orlando, bueno, ¿cuál hotel? Para ir a ver también cuál es el aforo de los hoteles en Orlando. Entonces, esa es información que a final de cuentas yo voy a ver la salida, cuál es la posibilidad de que yo vaya o no vaya, si cumple con mis criterios personales para mantener mi burbuja, por decirlo así. Entonces, vean que hay cierta información que yo voy a tomar para hacer el análisis, para tener mis propios resultados. Y parte de todos esos resultados va a ser una valoración a partir de la cual yo después voy a tomar la decisión final. Entonces, ahí yo tengo que establecer entonces también qué es todo lo que yo tengo que analizar. Como les dije, pues el dinero, el tiempo, las restricciones, si voy a estar en cuarentena, todo ese tipo de cosas. Son elementos. Y todos esos pasos de todo lo que yo voy a analizar, de cómo voy a evaluarlo y demás, yo debería poder hacerlo en esta primera etapa. Entonces, ya yo obteniendo todo el contexto de lo que voy a analizar, pues entonces yo puedo pasar a diseñar y desarrollar un algoritmo. ¿El algoritmo qué son?
todos los pasos, todas las actividades, todas las decisiones o subdecisiones que voy a ir tomando en cada momento para poder tomar la decisión final. En este caso, yo puedo poner instrucciones paso a paso. Primero, pedir la información en los hoteles. Segundo, pedir la información al Ministerio de Salud. Tercero, pedir la información de los costos. Cuarto, hacer un presupuesto de lo que tengo para el viaje. Quinto, tomar la decisión de si me alcanza con el presupuesto. Sexto, verificar si me tengo que poner la vacuna. Ahí tengo que hacer ese listado de todos los pasos. Todo lo que tendría que hacer. Entonces, vean que nuevamente no es nada fuera del otro mundo. Si ustedes van a planear una fiesta, si van a planear un paseo, ustedes hacen una lista de todas esas cosas. Si van a hacer una fiesta, tienen que pensar a quiénes van a invitar. No, primero, ¿cuándo la van a hacer? ¿En dónde la van a hacer? ¿A quiénes van a invitar? ¿Qué comida van a servir? ¿Qué comidas van a servir? ¿Qué música van a poner? ¿Cierto? Entonces, créanlo o no, hay un algoritmo detrás de la planificación de la fiesta. Y eso es lo que vamos a hacer en esta segunda parte, ese paso a paso y en qué orden deberíamos hacerlo, ¿cierto? Porque yo no voy a llegar a la fiesta y después mandar invitaciones, ¿no? Porque nadie llega. Entonces vean que hay un orden lógico que tenemos para hacer las actividades para que tener un resultado específico, que fue una fiesta lindísima, divertida, alegre. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos. Tenemos la información y establecemos todos los pasos de todo lo que nosotros tenemos que hacer para lograr el resultado que estamos esperando, que obviamente tiene que estar definido. Aquí, y esto es muy importante en computación, si yo no sé cuál es el resultado que quiero, va a ser imposible que yo logre desarrollar un algoritmo. Por eso es que nosotros, desde la parte de informática, necesitamos que ustedes, los usuarios, nos digan qué es lo que necesitan. Porque cuando a mí me dicen, mire, yo necesito un reporte de ventas. Sí, pero de ventas anuales, semestrales, trimestrales, por categoría de producto, por subsidiaria, por marca, por proveedor, porque pueden ser resultados muy diferentes. Si a mí me dicen un reporte de ventas, yo lo hago a lo que yo creo y tal vez no era lo que estaba pensando la otra persona. ¿Qué es lo que les digo? Lo que les dije al principio, la brecha que existe entre negocio e informática, que es lo que tenemos que tratar de cerrar. Entonces, por eso, si ustedes ya entienden esto, yo se me va a decir, bueno, yo necesito un reporte semestral de ventas por sucursal. Ah, bueno, ya yo lo tengo muy claro. ¿Ya? Entonces, por eso necesitamos saber exactamente qué es lo que vamos a obtener, el resultado que estamos esperando para poder establecer todos estos pasos y que la solución sea. Así que tengo ese ordenamiento de todas las actividades o instrucciones ya a nivel computacional. Existe lo que se llama la prueba de escritorio. Y la prueba de escritorio lo que trata es que, así que yo tengo las instrucciones en papel, por decirlo así, antes de empezar a programar, yo hago una prueba. En la primera etapa, donde yo recolecté la información, yo tuve que haber identificado todos los posibles casos o escenarios, todos los posibles valores, la forma en la que se trabajan en un lado, en otro, las excepciones, etcétera, etcétera. Entonces, en buena teoría, mi algoritmo debería funcionar con base en todos esos casos y no debería fallar en ninguna de esas excepciones. Entonces, con la prueba de escritorio, yo lo que hago es que tengo nuevamente en papel escritas las instrucciones y yo digo, ok, el caso 1. Y entonces yo digo, bueno, si entra este caso, yo voy siguiendo las instrucciones. Hago la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3, por aquí veo tal condición, tal otra. ¿Me da el resultado correcto? Sí. Okay. Segundo caso, y lo voy siguiendo. Tercer caso, si llego a un caso, a una situación donde mi algoritmo no sabe qué hacer y se pierde, pues entonces el algoritmo está incompleto. Entonces yo tendría que incorporar nuevas instrucciones para trabajar con ese caso específico.
esos valores específicos que estoy recibiendo. Si yo en la prueba de escritorio logro hacer todo el análisis y todos los casos que logré recopilar, las excepciones esas, funcionan bien, entonces ya yo puedo ir a codificar. Y codificar no es nada más que escribir el algoritmo en lenguaje de programación, en un editor de un lenguaje de programación. En este caso, lo que nosotros vamos a utilizar es VBA, Visual Basic for Applications. Nosotros escribimos, el editor es un editor de texto, un poquito más sencillo, ¿verdad? No como Word, porque no requerimos eso. Ahí nosotros escribimos las instrucciones con base en las reglas de sintaxis del lenguaje de programación y eso es lo que se conoce como el código fuente. Es donde nosotros escribimos. Hay que entender que el lenguaje de programación es intermedio entre el lenguaje que nosotros utilizamos para hablar y el lenguaje de máquina. Y a final de cuentas, el lenguaje de máquinas son bits, ceros y unos. Eso es lo que entiende la computadora. Y nosotros no vamos a escribir en ceros y unos, por eso usamos un lenguaje de programación donde cada palabra reservada pues ya tiene su equivalencia en bits y entonces la computadora sabe qué hacer cuando recibe cada una de esas secuencias de bits. Cuando ya tenemos ese código fuente, ya escribimos todo el programa en ese lenguaje de programación, pues entonces es cuando pasamos a la compilación. En el caso de Visual Basic for Applications, la compilación se hace automáticamente, no es un paso aparte. Hay lenguajes de programación donde todavía uno tiene el código y uno tiene que darle la opción de compilarlo. Cuando se compila, lo que hace la computadora es que empieza a leer todo el código fuente que nosotros escribimos. Si hay un error de sintaxis, se escribió algo en forma incorrecta, podríamos decir que es un error de ortografía, como esa es como la equivalencia, algo mal escrito. Entonces la computadora determina que existe ese error de compilación y entonces me dice que tengo que arreglarlo y ahí para. Yo llego, lo arreglo y lo vuelve a escanear, ¿verdad? Si ya revisó todo el código de programación y todo está bien, no hay errores de sintaxis, entonces me genera un archivo en lenguaje de máquina, es decir, en bits, un bytecode. Y ese archivo es lo que nosotros llamamos el código objeto. Ese código objeto es el que ejecuta después la computadora. Entonces ahí es donde cuando se ejecuta, ese es el que se ejecuta y es el que pues hace todo lo que nosotros le dijimos que hiciera. Así que tengo ese código objeto, ese es el que se ejecuta. Y entonces ya ahí nosotros podemos hacer las pruebas de lo que nosotros programamos, ahí le ponemos todos los casos y solo verificamos que los resultados realmente coincidan con lo que nosotros estábamos esperando a partir de todos los casos, escenarios o valores de entrada que nos dieron y que habíamos probado inicialmente en la prueba de escritorio. Si hay algo que falla, en este caso, frío me está dando. Entonces, aquí es donde hacemos la parte de la depuración. Cuando eventualmente puede haber lo que se llaman los errores de ejecución, que son errores que solo, como su nombre lo dice, solo ocurren cuando se está ejecutando el programa. No es un error de compilación porque no es que haya algo mal escrito, sino que es algo como que a un valor que debería ser un número le estamos asignando un texto. Entonces, si se le asigna un texto y después se quiere hacer una operación matemática con ese valor de texto, ahí hay un error. Pero eso solo se da cuenta en el momento cuando tiene el valor, por eso es durante la ejecución. Entonces, por ahí nosotros podríamos corregir esos errores, ¿verdad? Que pueden ser por algo mal utilizado durante la parte de la codificación o eventualmente podríamos encontrar que hay algún caso, alguna situación que no está bien programada, que no me está dando el resultado esperado. Como si yo les dijera, voy a sumar 2 más 3 y el resultado me da 7. Pues evidentemente, aunque no se genere ningún error de compilación ni de ejecución, pues obviamente el resultado es incorrecto. Entonces yo tendría que ir a buscar, ¿verdad? Hacer una depuración, verificar, analizar instrucción por instrucción para ver en dónde está la falla de por qué 2 más 3 me está dando 7 para corregirlo. Eso es la depuración.
Y después hago una evaluación, ¿verdad? Para ver si a partir de todo esto ya todos los resultados son correctos y si entonces se puede poner el programa o el sistema en producción. O sea que ya la gente lo está usando como parte de sus herramientas personales. Conceptos generales de algoritmos. Bueno, como les dije antes, el algoritmo, ¿verdad? Son varias actividades que tienen que estar ordenadas, que les mencioné. Si lo hacemos con una receta de cocina, por ejemplo, pues si yo primero horneo la harina y después de que está horneada la trato de mezclar, no sé, la harina con el huevo, los horneo y después trato de batirlos, pues obviamente me va a quedar un pegoste que nadie se va a comer, ¿verdad? Pues igual ese con un algoritmo. Yo necesito decir cuál es el orden en el que tengo que ejecutar cada uno de los pasos. Porque recuerden esto, que es muy importante. La computadora, no estamos hablando de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero la computadora, por lo menos lo que vamos a hacer en Visual Basic, es un tonto que trabaja muy rápido, pero no puede darse cuenta. Él no va a decir, ay, mira, Alejandra puso esta instrucción primero y esa era después. No, no, no. No se va a dar cuenta. Si yo lo puse mal, lo va a hacer mal. Y me va a generar todos los errores porque yo lo hice mal. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ordenarlas muy bien para que la computadora siga ese orden y nos dé los resultados que nosotros necesitamos. ¿Ok? Esos pasos no deben ser ambiguos. No pueden confundirse nuevamente. Digamos, si tenemos variables de memoria, después se las explico con detalle. Que una se llama ventas sucursal 1 y otra se llama ventas sucursal 2. Si nosotros vamos a sumar las ventas de las dos sucursales y yo pongo ventas totales es igual a ventas de sucursal 1 más ventas de sucursal 1, la computadora no va a decir tampoco, ay, mira, aquí tenía que poner sucursal 2. No, no, no. Ella va a sumar eso. Si ella no entiende algo, no va a saber tomar una decisión. Nuevamente, no es inteligencia artificial lo que estamos trabajando. Entonces, si yo le doy instrucciones donde a ella no le queda claro qué es lo que quiero hacer, pues entonces tampoco va a saber cuáles son las cosas que tiene que sumar. Y tengo dos posibilidades, o que se genere un error durante la ejecución, o que me sume cosas incorrectas, o me haga cosas incorrectas. Entonces los resultados van a ser incorrectos y si yo no me doy cuenta, eventualmente voy a llegar a tomar decisiones sobre resultados incorrectos. Entonces vean que por eso tenemos que tener cuidado de que no haya ambigüedad de instrucciones, que siempre la computadora sepa claramente qué es lo que tiene que hacer en cada caso. Definen un proceso finito. Todo programa tiene que tener su condición para finalizar. Tiene que terminarse. Y con un fin determinado, el propósito, el objetivo. Como les dije, si quiero un reporte de ventas semestrales por sucursal, eso es lo que quiero hacer. Y ahí termina. Si después quiero otro reporte, ya esa va a ser otra rutina de programación. Pero estas tienen un propósito y terminan en un momento dado. Cuando yo defino un algoritmo, ya les he mencionado, nosotros vamos a trabajar en VBA, pero un algoritmo bien hecho va a funcionar independientemente de si lo hago en VBA, si lo hago en C++, si lo hago en Java, si lo hago en Python, si lo hago en lo que sea. Porque el algoritmo es la secuencia lógica de instrucciones, no es la codificación de las instrucciones. Entonces, tiene que ser completamente independiente del lenguaje de programación. Los ajustes propios de cada lenguaje se hacen en la codificación, no en el algoritmo. Características principales. Como les dije, no permiten ambigüedades. Ahorita les voy a mostrar un video, dura poquito menos de 4 minutos, pero es típico de las ambigüedades que nosotros podemos encontrar cuando estamos haciendo programación. Tienen que ser muy definidos. Siempre que se sigue el algoritmo, se va a obtener el mismo resultado. Como dicen, ¿verdad? En la vida diaria, si usted hace las mismas cosas, no puede pretender resultados diferentes. Bueno, así es el algoritmo. Si yo tengo estas instrucciones, el resultado siempre va a ser el mismo. Si el resultado es bueno, pues siempre va a ser bueno. Si el resultado es malo, pues siempre va a ser malo.
Entonces tengo que modificar el algoritmo. Como les dije antes, son finitos, ¿verdad? Hay una condición para que terminen y tenemos un resultado específico. Pero vamos a ver el video. Déjenme por acá. Esto es de unos chiquitos a los que el papá les está enseñando a hacer un algoritmo, ¿verdad? En este caso, para un sándwich de mantequilla de maní. Oyen. Perdón, ¿están escuchando? Sí, profe. Sí, ok. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some peewees. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. It doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. It just tastes like a peanut butter and jelly sandwich. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out I of think that means like a lot. A bit means a lot? In my world. There we go. Doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Opens the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife. Rub the jelly all over the piece of bread. Oh, you're doing better. Oh. That's all over. 2 pieces on top of each other. This is how I said. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it. Spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. You're not even making any sense. Sorry, you ruined it on purpose. He knows how to make one. Do you know how to eat a piece of bread? I edited a bit. Take 2 pieces of white bread. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but I So. think it qualifies. That's a win. Woohoo! Ojo, entonces, un poco ridiculizando, ¿verdad? Lo que es esta parte de la ambigüedad, pero aunque ustedes, bueno, yo lo encuentro bastante gracioso, yo lo encuentro muy gracioso porque así es, la computadora es así, hay que ser así de específicos para que ella entienda lo que uno quiere hacer. Como les digo, ella no piensa, no analiza, no ayuda. Ella no le va a decir, oh, te faltó poner tal instrucción. No, no, no. Ella lo hace como vos dijiste, si estás mal, salado.
Entonces, por ahí, por eso es que tenemos que ser muy, muy específicos para lograr que un algoritmo funcione. Créanme, créanme, sí llega a ser frustrante y a mí me ha pasado. Es más, vean, a mí me pasaba a veces que, no sé, 8 horas, 10 horas con un error. Y yo lo revisaba de arriba para abajo, de abajo para arriba, y el error, y el error, y el error, y el error, y el error. Y de repente llegaba alguien y me decía, mira, es que pusiste un guión y era un guión bajo. Y con eso todo funcionaba. Entonces, a veces es frustrante, sí, a veces es frustrante. Por eso es que yo siempre les digo, esto es mucho, mucho de practicar. Pero créanme, créanme, tienen que practicar. Y practicar no es que ustedes vuelven a revisar la grabación de la sesión y vuelven a ver cómo yo hago la programación. Practicar es que ustedes están en la clase, me ven que la hago, ustedes la hacen. Pero la práctica es que cuando llegan, cuando están solos, cuando van a estudiar, empiezan a hacer la práctica de cero. Ahí les van a surgir miles de dudas. Las primeras veces, de una vez se los digo, lo más probable es que ni se les ocurra cómo empezar a escribir. Y eso es normal. Pero ahí es donde ustedes tienen que decirme, ok, yo empecé y no sabía ni siquiera cómo hacer esto. Entonces, ya en hora de consulta, o cuando sea, yo les digo, bueno, acuérdense que aquí tienen que pensar en esto y esto. Y ahí es donde empiezan a hacer clic, pero tienen que hacerlo de cero ustedes, como práctica. Si la forma de estudiar ustedes pretenden que sea viendo otra vez las grabaciones, créanme que va a llegar un momento en el que van a decir, ah, qué fácil, sí, sí, pero cuando lleguen al quiz o cuando lleguen al examen no van a saber qué hacer, porque una cosa es ver a alguien hacer eso, aunque se los esté explicando, y otra cosa es que a ustedes se les ocurra hacerlo. Y yo necesito que ustedes lleguen a ese punto en el que a ustedes se les ocurre hacerlo. Algunas veces se les ocurrirá bien, algunas veces se les ocurrirá mal, pero si eso lo hacen en la práctica, vienen a consulta, yo les explico y van a ir mejorando y van a llegar al examen y lo van a hacer bien. Si ustedes llegan el día del examen y no han hecho las prácticas, créanme que no van a lograr hacerlo. Entonces es mucho practicar, ser muy claro, que no haya ambigüedades en el algoritmo, que sepan exactamente qué es lo que van a ir a programar antes de empezar a codificar. Porque esa es otra. Digamos, yo, ni les digo, ¿verdad? Cuando estudié, mejor no les digo, pero o sea, son muchísimos, muchísimos años. Yo veo, a mí me dicen un problema y casi que la solución se me viene, yo lo empiezo a escribir, lo soluciono inmediatamente. Yo no necesito escribir el algoritmo por aparte porque ya de alguna forma mi mente se acostumbró a hacer ese ordenamiento de instrucciones y de pasos y demás. Ustedes no pueden pretender llegar a hacerlo todo así. Habrá algunos que les cueste menos y en realidad los ejercicios que ponemos no son difíciles, son sencillos y todo es de lo que se ha visto en clase. Pero lo más recomendable es que saquen 5 minutos que sean para decir en un papelito, donde sea, el orden en el que van a hacer las instrucciones. Puede ser que el detalle sí lo hagan en la codificación, pero por lo menos el orden, si necesitan hacer estructuras cíclicas o condicionales, que ahorita vamos a explicar un poquito y demás, todo eso que puedan hacer. ¿Ok? Entonces, por acá, esto es muy importante que lo vayan desarrollando, que lo tengan en consideración en cada ejercicio que vayan haciendo. Para descubrir algoritmos, bueno, esto nace en 1945, ¿verdad? Este señor, ¿verdad? No nace en los algoritmos, sino nace como la metodología, el método para hacer un descubrimiento de algoritmos que es propuesto por este matemático, que primero es, como lo vimos antes, comprender el problema. ¿Qué es lo que necesitamos solucionar? Porque a partir del objetivo, lo que nosotros estamos persiguiendo es que vamos a considerar unas cosas y otras las vamos a dejar por fuera, aunque sea información que esté relacionada. Desarrollamos el algoritmo, que es el conjunto de instrucciones, se ejecuta paso a paso. Lo que hicimos antes, dijimos, la prueba de escritorio y demás. Si la solución es correcta, es viable, ¿verdad? Pues entonces podemos aplicarla y utilizarla en otros lugares, en otros contextos o ambientes. Si no funciona, pues viene la parte de depuración, arreglar, volver a probar y demás.
Las principales técnicas, una es trabajar en sentido inverso. Cuando yo trabajo en sentido inverso, yo lo que tengo es un problema base y ya yo sé cuál es el resultado que estoy buscando. Entonces es como una ingeniería reversa, de hecho eso es ingeniería reversa, donde entonces más bien yo voy descomponiendo la solución hasta llegar a los datos iniciales. Y después, así que logro llegar a los datos iniciales, pues entonces ya puedo construir el algoritmo con ese paso a paso. Es ingeniería inversa. No es tan fácil hacerlo, yo tengo que tener bastante dominio del tema en el que estoy trabajando para poder hacer esa descomposición. ¿Verdad? Es como, no sé, un chef que llega, prueba un platillo de algo y entonces empieza a decir cuáles son todos los ingredientes y cuál debe haber sido el proceso para llegar a esa textura y demás. Pues hay que saber de cocina para saber todo eso, ¿verdad? Tal vez los sabores uno podría detectarlos, pero no necesariamente si lo batió, lo licuó, lo horneó primero, si puso agua caliente, ese tipo de cosas, pues ya hay que saber. Entonces, en este sentido, pues puede ser un poquito complicado. Tenemos uno que yo diría que en términos generales, este es el que ustedes más van a utilizar a nivel del curso, la búsqueda de problemas relacionados. Y entonces yo tengo un problema, ¿verdad? Y entonces busco alguno similar que ya fue resuelto, que ya yo sé que la solución funciona correctamente y me baso en esa solución para hacer los ajustes al problema que estoy trabajando en este momento. ¿Por qué creo que este es el que más van a utilizar ustedes? Porque nosotros para efecto de examen, para efecto del proyecto, bueno, ustedes, no nosotros, ustedes van a tener que desarrollar alguna aplicacióncita, algo, ¿verdad? Y todo lo que desarrollen es de cosas que hemos visto en clase. Van a ver que no, yo no les voy a, no soy de las personas, de los profesores que se ponen a inventarles cosas rarísimas ahí en el examen para ver. No, esto ya es suficientemente difícil, no es por asustarnos, pero ya es suficientemente difícil así como para que trate de sacarles cosas sacadas de la manga. Pero entonces, ustedes, si ya hicieron las prácticas antes, si ya las estudiaron, si ya lograron solucionarlas, van a ver que tanto para el proyecto como para los exámenes va a ser como decir, bueno, esto fue lo que hicimos en tal práctica o lo que hicimos en tal lado y ustedes pueden basarse en esas soluciones para establecer la de ustedes, haciendo los ajustes correctos. Claro, la ciencia de esto, y por eso les digo, no es que sea fácil, no es que van a copiar así, copy-paste y ya lo tienen listo y todo funciona, no. Tienen que saber cuáles son las variables, cómo cambian los valores, las lecturas, las escrituras, si hay que cambiar alguna estructura de programación dependiendo de una situación específica de esto y demás. Pero se asemeja mucho a lo que vamos a ver en clase. Entonces, es muy bueno que practiquen, por eso yo les digo, practiquen mucho. Acuérdense también que en la plataforma les enseñé que prácticas adicionales, tanto de Excel como de Visual Basic, entre más practiquen, más van a llegar, porque va a ser eso, ¿verdad? Algo que ya hicimos antes, ya ustedes van a tener claro cómo lo habían solucionado y entonces van a poder establecer la solución para los exámenes. Otras dos técnicas son la de arriba abajo o top down. Y esta lo que propone es que cuando tenemos el problema se hace una solución general, muy, muy grande. Después de que ya tenemos esa solución general a nivel macro, vemos que funciona, pues entonces vamos a ir descomponiendo el problema, ¿verdad? En problemas más pequeños. Para cada uno de esos subproblemas, le vamos a llamar, pues entonces vamos a generar otra solución general, ¿verdad? Que me diga como los pasos macros, ¿verdad? De cómo tendríamos que solucionarlo. Y cada una de ellas, pues entonces vamos a ir descomponiéndola hasta llegar a algo que ya es específico y de esa forma vamos a tener la solución empezando por el más general hasta tener el más específico. La de abajo arriba, más bien, o bottom up, más bien consiste en que yo tengo una situación que de una vez, antes de pensar en una solución general, lo que hago es primero subdividirla en partes. Y la voy subdividiendo y subdividiendo. Tengo parte A, parte B, parte C. En la parte A tengo el A1, el A2, el A3, el A4. Y así, ¿verdad? Hasta llegar a un problema que es muy, muy, muy sencillo de resolver. Ese problema sencillo, entonces hago el algoritmo, lo pruebo.
Cuando ya funciona, hago el otro y lo pruebo. Y así. Cuando tengo, digamos, la 1, la 2, la 3 y la 4, los uno, los junto y entonces ellos me conforman la solución A. Y entonces empiezo a trabajar con el problema más pequeño que tengo de la fase B. Y así los voy juntando y los voy juntando hasta que al puro final, después de unirlos, tengo la solución general. Por eso es que se dice que se empieza de abajo para arriba. ¿Okay? Ya en el primero, en este de arriba abajo, más bien tengo las soluciones genéricas y después hago los detalles. En la abajo arriba, más bien, empiezo por los detalles y así construyo la solución genérica. Como les digo, ¿cuál tienen que utilizar? La que más les sirva, la que más les guste. Me parece nuevamente que van a trabajar en búsqueda de problemas relacionados. Eso es lo que me parece. Pero si ustedes encuentran esta o si buscan más literatura y encuentran otra técnica que les gusta más, enhorabuena. Lo que me interesa es, como les digo, que sí se acostumbren a hacerse sus algoritmos. Y la forma en la que los representamos, pues entonces, igual aquí vamos a ver dos básicas. Lenguaje natural, que es la forma en la que nosotros hablamos, así como lo estamos diciendo. Entonces, la idea es que en prosa, como en una narrativa, nosotros vamos a decir qué es lo que deberíamos hacer, el paso a paso. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo hago una narrativa tiende a ser muy extensa. Entonces, pueden hacerse algoritmos demasiado largos. Cuando son muy largos, también son difíciles de seguir. Nuevamente, nosotros vamos a ver cositas pequeñas. O sea, en realidad todos los algoritmos, aún el más largo que vayamos a ver, es un algoritmo pequeño, porque son soluciones muy específicas. Pero cuando uno está desarrollando ya algunas aplicaciones, programas más grandes, pues entonces pueden ser páginas de páginas de páginas de páginas de algoritmo. Entonces, al hacerse muy extensas, pues hacer el seguimiento para ver dónde está el error y todo puede ser muchísimo más cansado. Por eso es que está la otra que vamos a ver, que es la que se llama pseudocódigo, que es como un paso intermedio entre el lenguaje natural y el código de programación de un lenguaje. ¿Ok? Pero en fin, bueno, lenguaje natural, como les digo, entonces es decirlo tal cual. En este ejemplito, en esa imagen que tenemos ahí, vea que el propósito o el problema que tenemos es que hay que convertir una cantidad en grados Celsius a grados Fahrenheit. Ahí está la fórmula matemática, ¿verdad? En lenguaje natural son esos tres renglones. Se debe multiplicar la cantidad en grados Celsius por 9/5 y al resultado de la multiplicación se le debe sumar 32. ¿Ok? Eso es una descripción en lenguaje natural. La ventaja más grande que tiene el lenguaje natural es que ustedes no se tienen que preocupar por nomenclaturas, por sintaxis, por nada. Simplemente lo dicen como lo pensaron y eso es lo que hay que hacer. Otra ventaja es que cuando uno escribe un algoritmo en lenguaje natural, no importa, digamos aquí, si la persona, bueno, no es que esto es muy fácil, ¿verdad? Pero no importa tanto la experiencia o los conocimientos técnicos de una persona para entender, porque describe exactamente lo que hay que hacer con palabras, con lenguajes. Entonces, aunque no comprenda los conceptos matemáticos, científicos, lógicos, físicos o lo que sea, podría repetir los pasos por la secuencia que está dada. Cuando usamos pseudocódigo, pues ya sí hay que respetar cierta nomenclatura. Entonces, si la persona no entiende la nomenclatura de pseudocódigo, no podría entenderlo. Pero bueno, igual, ustedes son libres de utilizar lenguaje natural o pseudocódigo como prefieran. El pseudocódigo sería como esto. Entonces, como les dije, es una notación. Es una parte intermedia entre el lenguaje natural y el lenguaje de programación. Pero entonces, al ser esa parte intermedia, incorpora algunos elementos de programación como estructuras informales de programación. Entonces, ya cuando uno lo ve, tiene más carita de programa, ¿verdad? Que carita de narrativa. Por ejemplo, en este caso, el mismo problema que teníamos antes, en pseudocódigo es este último renglón. Se parece un poco a la fórmula matemática, sin ser fórmula matemática. Vean que aquí estamos hablando ya de variables de memoria. Tenemos una variable de memoria que se va a llamar grados Fahrenheit, a la cual le voy a asignar, mediante esta flecha, el resultado de esta operación. Y esta operación es 9/5 multiplicado
por un valor que está en otra variable que se llama grados Celsius, y a todo eso le sumo 32. La fórmula, lenguaje natural y pseudocódigo me están hablando de exactamente los mismos pasos, solo que son diferentes formas de decir lo mismo. Y esto me lleva a lo otro, que es muy importante que ustedes entiendan. Hay muchas formas mediante programación de resolver un mismo problema correctamente. No hay una solución única. Entonces, por eso les decía antes también, ¿verdad? Que es muy fácil ver cuando alguien le copió a alguien, ¿verdad? Porque es muy difícil que dos cabezas piensen exactamente igual. Sobre todo cuando se equivocan igual, cuando intentan igual y todo lo demás. Pero bueno, eso me lleva a que entonces, si yo hago una solución y ustedes me dicen, profesora, pero si yo lo hago así, también me funciona. Sí, va a funcionar. Porque hay muchas formas de hacerlo. Muchísimas. Y todas pueden ser correctas. El asunto es que ustedes hagan su algoritmo y utilicen, pues, las estructuras de programación, bueno, las vistas en clase, ¿verdad? Por lo que les dije antes y demás, pero puede ser que planteen algoritmos diferentes y que aún así les funcione. Entonces, cuando comparen sus resultados con los míos, más bien comparen el resultado final, ¿verdad? Más bien no las instrucciones. Porque si los resultados finales coinciden, está bien hecho. Aunque no esté igual a lo que yo les estoy dando. Porque esa es mi propuesta de solución. Es más, yo les puedo decir, yo puedo hacer un programa hoy, me dicen un problema, yo llego, lo resuelvo y me lo dicen en una semana y también lo resuelvo, pero tal vez lo resuelvo diferente. Usando diferentes variables, usando parámetros, usando otro tipo de cosas. Dependiendo de lo que se me ocurra en el día. Por eso lo importante es que ustedes entiendan muy bien qué es lo que están haciendo en todo momento. En pseudocódigo tenemos tres tipos de sentencias o instrucciones. Una son las de asignación de valores, que es como esa que vimos en el ejemplo anterior, que tenemos una flecha que apunta hacia la izquierda. Siempre, siempre acuérdense de esto. Cuando yo estoy hablando de programación en instrucciones de asignación de valores, lo que está a la derecha de la flecha es el resultado que se le asigna a lo que tengo a la izquierda de la flecha. En este caso, a variable 1 se le asigna el valor 250. A variable 2 se le asigna el resultado de valor 1 por valor 2. Entonces yo puedo asignar valores específicos o puedo asignar fórmulas para que la fórmula se ejecute y el resultado de la fórmula sea lo que se almacena. ¿Okay? Tengo instrucciones o sentencias condicionales. Una condición significa que yo hago una verificación de una condición, algo específico. Uy. Y entonces, dependiendo del resultado de esa valoración, se van a seguir por un curso, un grupo de instrucciones o se va a seguir otro. Entonces, esto se expresa, esto es pseudocódigo, ¿verdad? Esto no es ningún lenguaje de programación, aunque se parece a varios. Yo tengo el if, ¿verdad? Por defecto, todas las palabras de las estructuras de programación están en inglés. Una condición que tiene que ser falsa o verdadera. A eso le llamamos un valor booleano. Si la condición es verdadera, entonces se hacen estas instrucciones. Si no, el else, entonces se hacen estas instrucciones. ¿Ok? Entonces, esta es una condición booleana. Falso o verdadero. Si es verdadero, viene por aquí. Si no, viene por acá. Si esta condición es falsa, se brinca esas instrucciones y se viene directo acá. Esa es la forma en la que trabajamos. Y tenemos otras instrucciones o sentencias que son los ciclos, ¿verdad? Las estructuras cíclicas o iterativas. Que eso lo que hacen es que hay una condición que tiene que ser verdadera. Entonces, aquí se repita, mientras, esa condición siga siendo verdadera, ejecuta la instrucción 1, la 2, se actualiza esta condición y se vuelve a revisar. Si sigue siendo verdadera,
se vuelven a hacer todos estos y así sigue y sigue y sigue, repite, 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 hasta que al actualizar la condición esta sea falsa. Cuando ya esta es falsa, se termina el ciclo y continúa con el resto de la programación. ¿Cómo qué puedo decir? Bueno, si yo le digo, mientras la fila que estoy leyendo sea menor a la fila 20, entonces, no sé, vamos a leer el valor, vamos a hacer alguna suma o algún resultado y se actualiza el número de la fila. La primera fila era la 1, entonces ahora la fila es 2. Entonces, vuelvo aquí. Si la fila, que en este caso es 2, sigue siendo menor a 20, es cierto. Entonces se vuelve a repetir todo esto y se actualiza. Ahora la fila va a ser 3 y así sigue. Cuando la fila es 20, llega aquí y dice 20 no es menor a 20. Ya deja de ser verdadera la condición, entonces no se ejecutan las instrucciones, termina y continúa con el resto. Yo sé que tal vez ahorita de repente se les hace la cabeza como que va a explotar, ¿verdad? Como que no entienden de lo que estoy hablando, pero después vamos a ir detallándolo poquito a poco, ¿ok? Algunos convenios cuando yo escribo pseudocódigo. La indentación. La idea acá es que como es un lenguaje de programación, es algo técnico, es cansado de leer, pues entonces la indentación nos permite como ir agrupando los tipos de sentencias o los tipos de instrucciones para poder hacer un seguimiento de cómo va comportándose, dependiendo de los valores de las variables, la ejecución del algoritmo. Entonces, vean que, digamos, aquí la imagen que tengo del lado izquierdo es tiene exactamente lo mismo que tiene la que está en el lado derecho. Sin embargo, en la del lado izquierdo no usamos la sangría, no se hace indentación. Entonces, pese a que es un procedimiento muy pequeñito, son 9 líneas, aquí hay que ponerse a seguirlo muy bien para ver cuál estructura de programación pertenece a cuál otra. Mientras que aquí con la indentación sabemos que todas estas son de procedimiento. Este if, este condicional, está dentro del while, igual que estos dos. Y esta es la instrucción cuando la condición es verdadera y esta es la instrucción cuando la condición es falsa. Entonces vean que es más fácil leerlo cuando estamos usando la indentación que cuando lo hacemos así. ¿Esto es incorrecto? No, para nada. Va a funcionar exactamente igual. Sin embargo, como les digo, para leerlo uno es más fácil cuando está indentado. Por eso dice que es un convenio. Indentar por tipo de estructura de programación las instrucciones es un convenio que facilita la lectura, no es obligatorio. Si ustedes me dicen, profe, yo no quiero indentar, no intenten. Ustedes háganlo como se sientan más cómodos. ¿Okay? Segunda, nombres significativos. Tampoco es obligatorio. Pero si a mí me dicen M es igual a C por P, puede ser cualquier cosa. Si me dicen monto es igual a la cantidad por el precio unitario, ya esto tiene sentido para mí. Entonces, es recomendable que cuando utilicemos variables de memoria, nombres de objetos y demás, que sean nombres significativos a su contenido, que para mí signifiquen algo. Porque entonces así, de esta forma, ya yo sé exactamente qué es lo que se está calculando. De esta forma no. M, como les digo, C y P pueden ser cualquier cosa. Entonces, tratar de utilizar esos nombres significativos. Comentarios. Esto que está aquí es un comentario, esto que está en verde. Esto sí está hecho en VBA. Los comentarios son en color verde y que se utiliza la comilla esa completamente vertical para poner comentarios. Los comentarios son elementos que se encuentran en el código fuente, ¿verdad? El que nosotros escribimos en el editor. Cuando se hace la compilación para generar el código objeto, los comentarios son ignorados por la computadora porque no son instrucciones propias para la ejecución del programa, sino que son propias para el programador. Entonces los comentarios, ¿verdad? Ahí quedan en el editor, pero no generan ningún tipo de código en el objeto. ¿Ok? Entonces, ¿para qué los uso yo? Para aclarar qué era lo que tenía que hacer en cada una de las partes. A veces es importante porque a uno se le puede olvidar para qué había puesto tal cosa, tal otra, cuando no queda muy claro. Entonces, eso me da cierto orden.
Y eso sería por ahora. Chicos, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No. Ok, entonces, vamos a ver. Ahora aquí yo tengo esto en la plataforma. Está esta primera práctica de representación de algoritmos. Entonces aquí son 4 ejercicios los que tienen que hacer. Desarrollar algoritmos para calcular el monto a pagar en un restaurante a partir del costo de las comidas y bebidas consumidas, sabiendo que se debe agregar un 13% correspondiente al impuesto de ventas y un 10% correspondiente al impuesto del servicio. El segundo, calcular el salario neto de un empleado a partir del salario bruto, sabiendo que se le debe deducir un 9% como pago del seguro de la caja, un 8,33% por concepto de pago de aguinaldo y un 8,19% por concepto de salario escolar. Y el tercero es calcular el precio de los tiquetes a un museo considerando la edad del visitante. Si tiene menos de 18 años, se le cobran 2 euros. Si tiene 65 más años, se le cobran 2,50. De otra forma, se le cobran 6 euros. Eso en el desarrollo de algoritmos. Y otro, que es hacer un seguimiento, una prueba de escritorio. Tenemos por aquí tenemos aquí este código, ¿ok? Estas son sentencias de asignación, este es una sentencia iterativa, un ciclo, ¿verdad? Y aquí tenemos otras 2 sentencias de asignación. Entonces, ustedes tienen que hacer un seguimiento. Se supone que esto me sirve para hacer una multiplicación. Ojo, de 2 números enteros no negativos mayores a 0. ¿Ok? Eso son las condiciones base, ¿verdad? Para los números X y Y, ¿verdad? Esto no es una resta. Aquí alguien me dijo llamados X menos Y. No, claro que se les hizo un enredo. Los números son X y Y, son los 2 números. De manera que la multiplicación se haga sumando X veces el número Y. Es decir, el producto de 3 por 4 se calculará sumando 3 veces el número 4. Entonces, ustedes tienen que hacer un seguimiento a este algoritmo mediante la prueba de escritorio para verificar los valores y decirme si el algoritmo propuesto es correcto o no. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hoy más bien ya hicimos mucho, ya hablamos mucho y demás, esto se los voy a dejar, esto se los voy a dejar para que me lo resuelvan y lo vemos el jueves empezando la clase. ¿Ok? No tienen que mandarme no es tarea, así, no, de que ustedes me lo vayan a mandar a mí o algo así, no es tarea. Solo, porfa, traten de hacerlo y todo para ir viendo si empiezan a sacar, digamos, esas ideas de algoritmos y demás. Lo vamos a resolver en clase, siempre todas estas prácticas las resolvemos en clase para que quede claro. Y ya después de eso empezamos con lo de Excel. Por favor, verifiquen lo que les dije de la versión del Excel y si realmente alguien necesita usar el laboratorio virtual, me avisa para poder hablar yo con el encargado y que les dé los accesos que necesiten lo antes posible. No sé si hay alguna pregunta, comentario hoy de alguno, ¿no? Bueno, chicos, entonces, si no hay nada, como les digo, traten de hacer esos ejercicios relajados, tranquilos, solo para verificar que sí, que no. Y entonces nos estamos hablando el jueves, ¿ok? Acuérdense, consulta lunes y miércoles de 3 a 5 y que por favor, si van a ir a consulta, que me manden mensaje por WhatsApp o por correo y entonces ya ahí yo me conecto ya para atenderlos, ¿ok? Bueno, chicos, entonces hasta el jueves, si Dios quiere. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Profe, yo tengo una consulta. Sí, claro que será. Con la plataforma de mediación, es que digamos, a mí ya me sale el curso matriculado y todo, pero en ninguna parte me salió cómo ingresar una clave.
para Dar la clave. sí, para poder matricularme como en el grupo 2. Edri Enríquez, ¿verdad? Sí, Así apareces ahí. sí, como para que no me salga restringido nuestro grupo, sino, digamos, sale todo y no me sale eso. Disculpe, profe, a mí me pasó lo mismo. Digamos, me sale todo, pero yo nunca puse ninguna clave. Ok, vamos a ver. Edri Yasmín Enríquez. Sí, Ok, ya te incluí. gracias, profe. ¿Quién más me dijo el nombre? Sofía Rivera Álvarez. Sofía Rivera Álvarez. Listo, ya está. Solo ingresen para verificar que ya están en el grupo, que pueden llegar a nuestra sección, pero ya están como partes del grupo, como miembros Sí, del grupo. ahora sí ya no me sale restringido. Listo. Ok, perfecto. Y otra consulta, profe, es que Sí, amigo. en la mañana, entonces, la lectura que es para el jueves, ¿es que la asigna el jueves o ya es el quiz el jueves? No, yo la asigno el jueves, ya está ahí, ¿verdad? Pero es que se relaciona con el tema que vemos el jueves. Entonces vemos el tema, la leen y de hoy en 8 es la comprobación. La Ok. sesión siguiente de donde aparece en el programa es la comprobación. Ok, ok. Muchísimas gracias. Con mucho Gracias, gusto. profe. Bueno, hasta luego.